Hoy en el frasco. La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio ha aprobado una resolución que declara que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio. Benjamín Netanyahu, que ahí lo estamos viendo, él dice, por primera vez, los expertos en genocidio acusan a la propia víctima. En una situación en la que Israel ha estado oprimiendo, expulsando y ocupando a los palestinos durante 75 años. Israel no es la víctima. Los palestinos son las víctimas. La ONU define desde 1948 como genocidio la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo que debemos entender es que el genocidio no es solo el asesinato en masa, sino la manera sistemática, deliberada y coordinada que un Estado, en este caso Israel, busca destruir a un grupo o una parte de él. Eso no se puede llamar guerra, es un puro genocidio con venganza, así se puede llamar, donde 83% de los muertos son civiles, mujeres y niños menores de edad. El genocidio de Gaza expone el fracaso de Europa a la hora de actuar y hablar con una sola voz, incluso mientras las protestas se extienden por toda Europa. Entonces, lo que está sucediendo ahora es el inevitable proceso o el inevitable resultado de deshumanización que empeora cada vez más. ¿Puede un país que se presenta como víctima ser acusado de cometer uno de los crímenes más graves que reconoce el derecho internacional, el genocidio? Si asumes que porque somos víctimas históricas, nada de lo que hacemos puede ser criticado, tendrás un problema. Y ellos tienen un problema. Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a esos lobos cuyo disfraz se está desmoronando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al frasco medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. La sola mención del término genocidio en Gaza parece irritar sobremanera a quien evidentemente cree que le basta con definirse como víctima para permanecer impune. Pero ¿cuál es exactamente la definición de lo que deja más que claro lo que sucede en Gaza? La ONU define desde 1948 como genocidio la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo que debemos entender es que el genocidio no es solo el asesinato en masa, sino la manera sistemática, deliberada y coordinada que un Estado, en este caso Israel, busca destruir a un grupo o una parte de él. Eso no se puede llamar guerra, es un puro genocidio con venganza, así se puede llamar, donde 83% de los muertos son civiles, mujeres y niños menores de edad. ¿Y dónde se encargan de admitirlo y pedir por ello? En la propia televisión israelí. Un diputado del partido de Netanyahu lo deja clarito. En este momento, lo importante, como dije, es vencer, aniquilación y emigración. Esto es un consenso. Sin embargo, desde octubre de 2023 hemos visto todo tipo de eufemismos de la prensa dominante para encubrir a los responsables, algo que, para sorpresa de nadie, está sumamente vigente. Escalada de violencia, 700 días de guerra, conflicto árabe-israelí, ofensiva terrestre. No es solo la prensa occidental desde ya, pero es allí donde se ha replicado aquello de crisis humanitaria en la que no se menciona que el régimen israelí es quien la está ocasionando. Vean este titular. The Guardian, crisis en Oriente Medio. Al menos 21.000 niños quedaron discapacitados en Gaza durante la guerra. Ahora, ¿quién dejó discapacitados a esos niños? ¿Es una guerra? ¿Hay otro ejército con aviones, tanques y drones además del israelí? ¿Acaso nadie advirtió lo que sucedía? Esto es lo que denuncia un estudiante de derecho palestino estadounidense. Los palestinos advertimos sobre un genocidio en 2023. ¿Por qué no se nos creyó? Rami Abu Hanous, periodista palestino, dice: ¿qué esperamos? ¿Que los 2,3 millones de habitantes de Gaza hayan muerto para decir que fue un genocidio? En un mundo donde la construcción de sentido está hegemonizada por Occidente y sus medios y redes sociales, creerles a los palestinos no es precisamente conveniente para los invasores. El colonizador exige que los colonizados sean bestias para que enjaularnos parezca humano y matarnos parezca justificado. Entonces, lo que está sucediendo ahora
es el inevitable proceso o el inevitable resultado de deshumanización que empeora cada vez más. Occidente es mayormente cómplice de quienes definieron como animales humanos a los palestinos. Un Occidente lo bastante arrogante como para no creer sino en sí mismo. Ahora parece que solo los no palestinos pueden declararlo genocidio como si fueran valientes, como si los palestinos no hubieran sido despedidos, difamados y encarcelados por describir a nuestros asesinos como malvados. Dicho y hecho, ahora más voces de expertos ratifican lo que ya denunciaron los palestinos y que el ejército israelí está haciendo en Gaza. No es ni guerra, ni escalada, ni crisis, ni conflicto. La Asociación Internacional de Académicos del Genocidio ha aprobado una resolución que declara que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio. Visiblemente acorralado, ¿a qué cliché recurrió el régimen israelí? A. Son todas mentiras. B. Somos las víctimas. C. Es lo que dice Hamás. Bueno, tiraron todo eso junto. Benjamín Netanyahu, que ahí lo estamos viendo, él dice, por primera vez, los expertos en genocidio acusan a la propia víctima y afirma que está basado en la campaña de mentiras de Hamás. En una situación en la que Israel ha estado oprimiendo, expulsando y ocupando a los palestinos durante 75 años. Israel no es la víctima, los palestinos son las víctimas. Es por ello que, para seguir impune, el régimen israelí se sigue victimizando y humanizando, a la vez que le quita humanidad y entidad a quienes está limpiando étnicamente. Hay una deshumanización de los palestinos tratando de aparentar que son el mal encarnado. Se humaniza constantemente un Estado que tiene un poder militar absolutamente brutal, que ha destruido el 70% de Gaza, que ha matado a 20.000 niños, que ha destruido toda la infraestructura. Además, el intento por adjudicar toda condena internacional a Hamás no resiste ningún análisis y también lo han intentado en estos días con lo que denunció la vicepresidenta de la Comisión Europea. El genocidio de Gaza expone el fracaso de Europa a la hora de actuar y hablar con una sola voz, incluso mientras las protestas se extienden por toda Europa. Israel tilda de totalmente inaceptables las recientes declaraciones de Rivera sobre el genocidio en Gaza. Como de costumbre, Infobae no se priva de remarcar su complicidad con Israel al poner genocidio entre comillas. Pero veamos lo que argumentó el régimen de Netanyahu. En lugar de repetir como un loro el libelo de sangre del genocidio difundido por Hamás, Rivera debería haber pedido un momento. Allí está precisamente ese recurso de atribuir el genocidio a algo que dice la resistencia palestina y no. No hay forma de creer que todos, expertos, ONGs, ONU y demás, operen para Hamás. Expertos en genocidio, Israel está cometiendo genocidio. Amnistía Internacional, Israel está cometiendo genocidio. Human Rights Watch, Israel está cometiendo genocidio. Informes de la ONU, Israel está cometiendo genocidio. Organizaciones israelíes de derechos humanos, Israel está cometiendo genocidio. Israel, son todos mentirosos. El problema es que el mundo está viendo los hechos con sus propios ojos. Ya no basta con declamar algo sin pruebas. A todo esto, ¿qué estará opinando el Vaticano acerca de la violencia en Gaza? El Vaticano expresó su asombro por la violencia en Gaza y pidió soluciones reales a la crisis humanitaria. ¿Notan quién está faltando allí? ¿Será que se les olvidó mencionar al régimen que semanas atrás bombardeó a una iglesia en Gaza? Un bombardeo de Israel alcanzó la única iglesia católica de Gaza y dejó al menos 4 muertos y 7 heridos. Entre las personas afectadas se encuentra su párroco, el argentino Gabriel Romanelli. A partir de este ataque, algunos medios instalaron una supuesta tensión entre el Vaticano y el régimen israelí. Vean. El Vaticano cambia de tono con Israel tras el ataque contra una iglesia en Gaza. El Papa León XIV pide el fin de la barbarie de la guerra tras el mortal ataque israelí contra la única iglesia católica de Gaza. Bueno, adivinen si Israel le prestó atención al pedido del Papa de parar la barbarie. La respuesta no lo sorprenderá. Lo que sí sucedió días atrás fue lo siguiente. La bandera de Israel ondeó en el Palacio Apostólico del Vaticano. El motivo, la visita oficial del presidente Isaac Herzog. Fue un encuentro cordial pero muy marcado por un lenguaje corporal discreto en vista de la situación internacional.
Roberto Mosteiro dice en X, León XIV estrecha la mano del presidente israelí. Sí, la misma mano con la que firma las bombas que asesinan niños gazatíes. Son esas mismas manos ensangrentadas las que saludaron el año pasado el presidente de Francia, cuyo gobierno decidió lo siguiente pocas horas atrás. Y el derrocado líder sirio, Bashar al-Assad, ha recibido otra orden de arresto en su contra. Esta vez proviene de Francia, donde las autoridades judiciales solicitaron su arresto en relación con el atentado de Homs de 2012, en el que también murieron 2 periodistas. Macron se niega a arrestar a Netanyahu y en pleno genocidio recibió en París a Isaac Herzog, presidente de Israel, que han matado a más de 270 periodistas palestinos en 2 años. Pero además cabe recordar la sospechosa muerte de una periodista francesa sumamente comprometida con la causa palestina. ¿Dónde? En Francia. La periodista pro-palestina Marine Blajovic, encontrada muerta en Marsella. Las autoridades francesas han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas de su muerte. ¿Han asesinado también a la periodista pro-palestina Marine Blajovic? Es una pregunta más que válida y que muchos de sus colegas están haciendo al día de hoy a la luz de lo que la periodista estaba preparando. Trabajaba en un documental centrado en el genocidio en curso en Gaza, un proyecto que, según sus seres queridos, contenía revelaciones sensibles sobre crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí. ¿Qué dirá Monsieur Macron, tan hospitalario con Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por la Corte Penal Internacional? Nada, no ha comentado nada. ¿Se sabrá la verdad alguna vez? Lo cierto es que precisamente la verdad poco parece importar hoy. El régimen israelí lo tiene claro. Una empresa que empieza con GOO y termina con GLE firmó un jugoso contrato para negar el genocidio. El gobierno de Benjamin Netanyahu, este criminal genocida, está cerrando una negociación por $45 millones con el gigante tecnológico estadounidense Google para difundir propaganda pro-israelí en medio del asedio contra Gaza. Google participa en un acuerdo de $45 millones con la oficina de Netanyahu para publicitar la Hasbara israelí, según un informe. Mencionar esta noticia será suficiente excusa para que GOOGLE censure este canal. Guarden este archivo. Ahora, ¿qué es la Hasbara? El término Hasbara ha sido empleado desde hace décadas para referirse a la propaganda israelí que busca justificar y explicar las acciones de Israel al resto del mundo. Algo que existe desde hace mucho tiempo y que es denunciado incluso por propios empleados del gigante tecnológico. Esto ocurría meses atrás durante una conferencia dada por el director de Google Israel en Nueva York. I'm a Google Cloud software engineer and I refuse to build technology that powers genocide, apartheid, or surveillance. Google is complicit in Israel. Project Nimbus puts Palestinian community members in danger. I refuse to build technology that's going to be used for cloud apartheid. No cloud for apartheid. No tech for apartheid. Free Palestine. Ahí veíamos cómo quienes con valentía denunciaban el genocidio y fueron expulsados de la sala. Mientras tanto, en Argentina, en una universidad pública, estudiantes que colocaban una bandera de Palestina sufrieron la agresión de personal de seguridad. Veamos lo que pasó y hablamos con nuestro invitado del día. ¿Qué te pasa? Soltala, dale. Soltala, por favor, vos estás diciendo tanto, lo vas a hacer por tu trabajo. Ciudad Universitaria. Seguridad de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo agrede a estudiantes por colgar una bandera de Palestina. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en comunicación a Gabriel Sibinian, sociólogo y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Eduard Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Mariano, por la invitación y a disposición. Gabriel, como una persona ligada a la universidad pública, ¿qué te genera ver este tipo de imágenes, esta represión? Bueno, indignación como primer medida por el uso de violencia para una manifestación pacífica, en definitiva se trataba de eso,
y mucho más si esa manifestación pacífica tiene que ver con la solidaridad con un pueblo que está padeciendo un exterminio. Así que podemos decir una doble indignación porque es el avasallamiento de los derechos de las y los estudiantes a través de la violencia, por supuesto, y mucho más en el contexto que se da, que tiene que ver con coartar esa libertad de expresión para algo que es absolutamente necesario, como es manifestarse en forma solidaria para con el pueblo de Palestina, que, como decía, está enfrentando ni más ni menos que un exterminio. Ahora, también, digamos, esto tiene que ver también con lo que sucede en el contexto de una Argentina donde hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con la hinchada All Boys, ¿no? Que también ha sido increpada por manifestarse en contra del genocidio y a favor del pueblo palestino. Y, digamos, también de alguna forma se traslada esa política del sionismo de prohibir los símbolos nacionales palestinos, ¿verdad? Bueno, no en vano la figura de la sandía, que se ha popularizado, yo diría casi universalizado en estos tiempos, surgió históricamente en los territorios palestinos ocupados, justamente porque es política del Estado de Israel, justamente avanzar sobre cualquier forma de expresión colectiva que afirme la identidad palestina, en el territorio palestino ocupado, por supuesto, pero también sus acólitos, sus regímenes cómplices, podemos decir a esta altura, sin temor a equivocarnos, continúan con esa misma política. La bandera y cualquier otra simbología, la kufiyeh, bueno, podemos hablar de cualquier otra de las expresiones culturales, en tanto son reprimidas, justamente están simbolizando que hay un pueblo que existe y que tiene el derecho a la autodeterminación y tiene el derecho, en definitiva, a poder regir sus propios destinos, ¿no? Así que forma parte de la misma lógica, ¿no? De reprimir cualquier manifestación identitaria o que porte los símbolos identitarios del pueblo palestino, tiene que ver con la negación del propio pueblo palestino o, en su defecto, con la negación de los derechos de ese propio pueblo. Ahora, Gabriel, en estas últimas semanas se ha visto que más ONGs y, bueno, expertos en genocidio han precisamente ratificado esto que, de todas formas, el pueblo palestino viene denunciando desde 2023, que esto es un recrudecimiento del genocidio. Por un lado, digamos, está esta cuestión, ¿no?, de que hace falta la validación de Occidente, como si la palabra del pueblo palestino no tuviera validez del todo. No, bueno, nosotros tenemos que decir que es genocidio. Y por otro lado también, a pesar de eso, la impunidad continúa intacta. Sí, es tal cual, Mariano, es como vos decís. El propio término Nakba, que bueno, ahora ya es de uso corriente, inclusive en el ámbito académico, fue acuñado en 1948 por un intelectual palestino, Constantine Sureik, y luego cuando los académicos israelíes lo tomaron, bueno, enhorabuena que lo hayan hecho, pero de alguna manera lo validaron y lo legitimaron para el mundo académico. Y lo mismo pasa con esta categoría de genocidio. Bueno, nosotros muy modestamente desde la Cátedra de Estudios Palestinos lo venimos denunciando prácticamente desde nuestra propia creación. Es un detalle y no, es algo menor, pero fueron los propios palestinos, efectivamente, como vos decís, y concretamente la Universidad de Birzeit, que a 2 semanas de los ataques que se produjeron con posterioridad al 7 de octubre, hizo un llamamiento a la comunidad universitaria toda, a nivel internacional, para expresarse, para denunciar y para no ser cómplices de un genocidio, justamente en el marco de el recrudecimiento del ciclo de violencia continua que implica un proyecto colonial en curso. Bueno, ellos ya advertían a 2 semanas que lo que estaba en ciernes era un genocidio, la etapa de exterminio de un genocidio. Y luego de ahí en más, bueno, en la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que tiene un enorme valor, que se está procesando, se está sustanciando ahora mismo, los informes de Francesca Albanese, ¿no? Funcionaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relatora especial para los territorios palestinos ocupados, la sucesión de informes, los 3, Anatomía de un genocidio, el genocidio como supresión colonial y de la economía de la ocupación a la economía del genocidio, valiosísimos. Y luego, bueno, sí, como vos bien decías recientemente, bueno, Amnesty Internacional también, Human Rights Watch en 2024, diciembre de 2024,
y ahora ya los expertos en genocidio, la principal asociación internacional de investigación sobre genocidio lo ha dicho hace muy poco tiempo, hace escasos días, las propias organizaciones de derechos humanos israelíes, B'Tselem, Médicos por los Derechos Humanos, inclusive Cáritas Internacional en un documento plantea que se está violando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Bueno, ahora sí, parece ser que este término, que tiene un enorme peso simbólico, jurídico, político, moral, hace a la cuestión de Palestina, lamentablemente, por supuesto que lamentablemente, pero esto está denunciado muy tempranamente. A escasos días, alrededor del 20 de octubre del 2023, estaba este llamamiento. Así que siguen funcionando esos mecanismos a través de los cuales parece ser que es la palabra de Occidente la que valida la denuncia de un pueblo que accede a la verdad a través del sufrimiento. La verdad no es lo que nosotros decimos, la verdad es lo que los palestinos enuncian. Ellos acceden a la verdad más allá de la racionalización o de la conceptualización que se pueda hacer. Acceden en su propio sufrimiento, así que bien utilizado el término y enhorabuena también que desde aquí podamos utilizarlo y denunciarlo como corresponde. Ahora, Gabriel, hemos visto que uno de los componentes más fuertes, bueno, inclusive más aberrantes, se puede decir, ha sido el aspecto de la deshumanización de los palestinos precisamente para perpetrar este genocidio. Pero además, lo que se está viendo en las redes sociales israelíes, no solo de soldados israelíes, influencers israelíes, es como una suerte de exaltación de la crueldad directamente, de validar esto que se está haciendo. Y la pregunta es, ¿qué crees que están buscando con esto? Porque uno realmente lo ve y inclusive puede sospechar de que parece a propósito, ¿no? Sí, Mariano, yo creo que eso es... Mira, eso que vos decís para mí es muy importante. Por los hechos en sí, por la cuestión de Palestina, pero por la humanidad en su conjunto. Que se puedan visibilizar, que ya no se oculte, que se alardee, que se divulgue justamente este tipo de expresiones, es sumamente preocupante porque lo que uno puede inferir es que lo que están intentando es justamente abatirnos, desde ya que a los propios palestinos, pero también a todos aquellos que denunciamos como que estas denuncias no tienen ningún sentido, que van a seguir haciendo estas atrocidades porque no les interesa el juicio moral, ético del conjunto de la humanidad, y en definitiva que terminemos normalizando y que terminemos aceptando o promoviendo posturas de indiferencia ante los crímenes que se transmiten en directo. Rita Segato, la antropóloga reconocida del movimiento feminista, hace unos meses dijo de manera provocativa que ella renunciaba a la condición de humana si la humanidad era esto, era la barbarie desatada sobre Gaza, como una forma justamente de llamar la atención al respecto, y dijo que en realidad crímenes como estos ya habían sucedido pero que se ocultaban, ¿no? Y en todo caso se conocían con posterioridad a los hechos. Esto se está transmitiendo en vivo y en directo y uno piensa y teme que en realidad el objetivo, más allá de la cuestión de Palestina en sí misma, sea que la humanidad se acostumbre a este tipo de barbarie, a este tipo de inferiorización, de deshumanización, que si se aplica en Palestina y que finalmente no merece y no alcanza ningún castigo y se sanciona con la impunidad, bueno, en definitiva sea un modelo civilizatorio. No podemos acallarnos frente a esa barbarie, bajo ningún punto de vista podemos hacer silencio ni ser indiferentes. Gabriel, te agradecemos muchísimo por este tiempo y bueno, siempre particularmente agradecidos con vos por tus palabras y la inspiración para seguir luchando por una Palestina libre, porque lo haces no solo desde el convencimiento, sino también desde el saber académico que es tan importante. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima, Mariano. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, señores. Una frase del pasado que en este caso es nada más y nada menos que de Edward Said. El humanismo es la única, me atrevería a decir la última, resistencia que tenemos contra las prácticas inhumanas y las injusticias que desfiguran la historia humana. Edward Said.
Cuando el mundo entero es testigo, cuando se jactan de sus crímenes y cuando el genocidio es tan evidente, no hay victimización, censura o propaganda que alcancen para que los responsables se sigan sintiendo impunes. Y más temprano que tarde tendrán que rendir cuentas. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Israel no es la víctima. Los palestinos son las víctimas.